Una de las cosas más graves que le puede suceder a una mujer es morir por su género. Y es que los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados con dolo misógino son la expresión más pura de la violencia extrema que se comete contra ellas por el simple hecho de ser mujeres. Les doy la bienvenida. Esto es A Fondo. Yo soy Magda Bastida. Acompáñenme. A Fondo, con Magda Bastida. Los feminicidios se han convertido en una constante en nuestro país. Cada día mueren 7 mujeres a manos de hombres. Hoy vamos a platicar de este tema que lacera a una sociedad, que le duele en el fondo de las entrañas, los feminicidios. Doy la bienvenida a Carmen Zamora, ella es sobreviviente de un intento de feminicidio, defensora de derechos humanos y activista. A Mirna Acevedo, directora de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y también a Yuritsi Hernández de la Rosa, coordinadora del Observatorio Ciudadano en contra de la violencia, desaparición y feminicidio en el Estado de México. Bienvenidas, bienvenidas todas. Gracias. ¿Qué marca el feminicidio? ¿Por qué existe el feminicidio? Adelante. Bueno, yo creo que una de las cosas que marcan esta violencia, porque el feminicidio es la culminación de todas las violencias vividas por las mujeres, pero lo que marca este fenómeno en nuestro estado es la impunidad. La impunidad de poder asesinar a alguien más, de poder golpearla, de poder violarla y que no pase absolutamente nada. Y yo creo que este es el contexto más difícil que vivimos las mujeres mexiquenses. Hagamos un recuento histórico. ¿Cómo es que surge? ¿En qué momento se da? ¿Y en qué momento comienzan a crecer estas cifras estadísticas en el país? Bueno, así como un antecedente cierto y cercano, no podríamos referir que comenzó en determinada fecha. Desafortunadamente, la violencia de género es sistémica, es estructural y está... Es como la cariz del sistema patriarcal, ¿no? En donde la mujer siempre se ha concebido como desigual en derechos, en oportunidades e inferior al hombre. Esto es el antecedente de por qué estamos hablando hoy por hoy de feminicidios y por qué necesitamos conceptualizarlo de manera distinta a lo que son los homicidios. El feminicidio es la muerte violenta de una mujer por ser mujer. Es el resultado de este sistema de desigualdad patriarcal, misógino, machista, que cobra diariamente, lo has dicho, alrededor de 6, 7 vidas de mujeres por ser mujeres, ¿no? Pero, Mirna, el feminicidio no es como tal la palabra, un término demasiado ambiguo, un término en el que no se ha terminado de focalizar, porque vemos que finalmente tenemos cifras, incluso en el Estado de México, en donde al hablar de homicidios dolosos hay cifras elevadas, y cuando se hablan de feminicidios, en el caso del Estado de México, por poner un ejemplo, tenemos algo totalmente abismal, hay una brecha muy grande. Yo voy a dar una opinión, creo que nadie puede entender mejor estas situaciones que las víctimas que hemos pasado por esta violencia institucional, jueces misóginos, juzgadores que tachan a las mujeres de culpables de la violencia de las que somos objeto, ¿no? Como decía Mirna, esta parte y el concepto de feminicidio surge como una situación aleatoria de los conceptos, y que Marcela Lagarde luchó por esta parte de conceptualizar este concepto, ¿no? Jurídicamente. Sin embargo, como bien dices tú, el término, hablando jurídicamente de feminicidio, es un concepto jurídico que nos deja en total indefensión a las mujeres, porque los juzgadores tienen que probar claramente cuándo es un homicidio doloso de mujeres y cuándo se tipifica como feminicidio, ¿no? En donde forzosamente, yo lo viví de verdad, y que fue una tentativa de feminicidio, y que a pesar de todas las pruebas que hubo, el sujeto salió libre con un amparo, ¿no? Este concepto de feminicidio determina jurídicamente, no sé si aquí son abogadas, yo soy pedagoga, pero creo que en mi propio proceso me volví abogada. No, aparte de que tengo un seminario en derechos humanos que dan mucho de jurídico, ¿no? Este concepto tiene muchas trampas para que se pueda sentenciar a un feminicida. Por ejemplo,
Si tú compruebas que viviste violencia cierto determinado tiempo en tu relación de pareja o de expareja, tienes que comprobarlo con dictámenes, los psicodiagnósticos que no sirven de nada. Carmen, ¿hablaríamos de proteccionismo por parte de las autoridades? Sí, por supuesto. Y lo voy a decir con todas las instituciones, todas sin excepción, llamándose observatorio, llamándose CEAF, CEABEM, que la CEABEM es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, organizaciones posicionadas políticamente, realmente la protección hacia las mujeres no existe. Y voy a decirlo, es muy crudo, pero voy a decirlo así como es. Desafortunadamente hay notas, y de verdad que es lamentable porque pues, el hablar de la niña de Nesa, sí, hablar de Lesbi, ahora vamos a hablar de tantos casos que han sido emblemáticos, pues si ustedes han tenido oportunidad de leer las redes sociales, ¿no? De cuando dicen es que no es la única mujer que ha sido asesinada. Hay muchas que pasan en la total indiferencia. Pero muchas que no tienen nombre para las autoridades. Exactamente, y que no tienen voz. Mirna. Desafortunadamente hay este cisma social. Sí, el reconocimiento de la deuda del Estado frente a la prevención y la atención de víctimas es algo insoslayable, ¿no? ¿Se queda corto el Estado? Digamos que estamos construyendo las instituciones para la atención a víctimas de un fenómeno, en el caso del feminicidio, que sí rebasa la capacidad institucional por la dimensión de lo que mencionaba al inicio, ¿no? Es una problemática estructural sistémica. ¿A qué te refieres con estructural que y con está sistémica? Enraizada en la cultura, en la cultura de toda la sociedad, y que si bien tenemos estadísticas de que alrededor de 7 mujeres fallecen diario y son víctimas de feminicidio, también tenemos estadísticas que arrojan cuál es la problemática en materia de prevención. Y las políticas públicas en materia de prevención, ahí nos implican a el Estado en su conjunto. El Estado somos sociedad, gobierno, instituciones, que todas en su conjunto tenemos que reaccionar frente a lo que nos dicen las estadísticas del INEGI, por ejemplo, ¿no? 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia de pareja. De estas 7 de cada 10 mujeres que ha sufrido violencia de pareja, terminan en una de esas 7 mujeres que fallecen diario. Lo increíble, Mirna, es que gran parte de los feminicidios que se han cometido en México, en muchas ocasiones, la víctima denuncia a su agresor y las autoridades han sido omisas y no hay un tema de prevención para que esto suceda. De prevención y de atención a las víctimas. El tema es que son dos vertientes distintas de la violencia y son dos cosas. Una, que a mí me gustaría apuntalar. Si es un compromiso del Estado, claro que sí, tiene toda la obligación el Estado de estar resguardando la seguridad de las mujeres en sus demarcaciones, pero también es un compromiso de la sociedad en general. La indiferencia con la que vemos estos casos todos los días como ciudadanas y ciudadanos y no hacemos un ejercicio certero de ejercer ciudadanía, solo exigimos, pero ¿qué hacemos nosotras desde nuestra trinchera? ¿Qué hace la ama de casa? ¿Qué hace la mujer campesina? ¿Qué hace? Tenemos que sumar este gran esfuerzo como sociedad en conjunto con las instituciones. Tenemos que ejercer nuestra ciudadanía exigiendo nuestro reconocimiento de nuestros derechos, que esa es parte de nuestra ciudadanía. No podemos dejar de lado esa responsabilidad de ciudadanas de ejercer ciudadanía, no de la responsabilidad de vivir violencia. Eso es distinto. Carmen, déjame el comentario. Sí. Bueno, sé que no voy a comulgar con las compañeras que están aquí, dado que yo estoy del otro lado, ¿no? Yo no sé de qué lado. Pero voy a decir una situación. El concepto de ciudadanía me suena a un concepto muy político, ¿no? De partidos políticos. La otra parte es que yo creo que he sabido de los medios de comunicación, incluso lo decía esta Mirna muy certeramente, que las mujeres, y voy a hablar mujeres, porque estamos hablando de un tema de mujeres, ¿sí? La mayoría de las mujeres no creen en las instituciones. Y yo lo digo en voz alta, no creo en las instituciones. No. Y no vamos a creer en ellas porque no hay una respuesta. No hay una respuesta de las instituciones hacia nosotras.
Yo creo que el hablar claramente de un concepto de feminicidio, las muertes de mujeres siempre han existido. Hablamos de una cultura patriarcal que nos ha creado un rol en la sociedad. Esta sociedad que vulnera y seguirá vulnerando los derechos de las mujeres. Y no estamos hablando nada más del ámbito privado, estamos hablando del ámbito público, en donde en un supuesto las instituciones tendrían que velar por nuestros derechos. La mayoría de las mujeres, voy a hablar Estado de México, donde es mi labor como defensora y activista, Ecatepec, uno de los 11 municipios donde se aceptó la alerta de violencia de género y el más potente feminicida. De verdad es que de 10 mujeres, digo, y eso lo tenemos documentado en la fundación, de 10 mujeres que denuncian, ¿sabes cuántas llegan de verdad a que un ministerio público les tome su denuncia por violencia familiar? Ninguna. Déjenme. Y te voy a decir por qué, si me permites. Claro, adelante. San Agustín, municipio de Ecatepec, una fiscalía del Estado de México. Yo llevaba haciendo el acompañamiento de una compañera. Iba toda golpeada, ¿eh? Iba a denunciar por violencia familiar. La respuesta del Ministerio Público, ¿sabes cuál fue? Es que la violencia familiar es muy subjetiva. La voy a levantar por lesiones. Y voy a decir una cosa, dentro de todas las fiscalías del Estado de México hay una organización que se llama Todos Unidos contra la Violencia, algo así, que supuestamente documenta las violaciones a derechos humanos, que es una mentira de verdad. Yo sé que no se están documentando y no hay la fuerza. Trabaja y el para rigor, la Procuraduría. Ni siquiera por parte de estas instituciones, de estas asociaciones que buscan lo que favorecer a la pasa mujer es o que, empoderarla. hay ciertas organizaciones que, no sé si sea todo, pero viven de las víctimas, viven del egocentrismo, viven de ser protagonistas de estos el dolor, lucran con el dolor humano. No sé si sean estas, yo la verdad ni las conozco porque no me las he topado, no sé si exista esta organización, nunca la he visto en ningún lado del Estado de México, yo no la he visto. Y nosotras acompañamos no solamente un solo municipio, acompañamos todo el Estado de México. Nosotras somos una ONG que no recibe fondos de ningún sitio. De ningún sistema político. Yuritsi, hay un tema y quiero citar las palabras del Procurador de Justicia de San Luis Potosí. Se aventó una directamente en contra de las mujeres. Federico Garza consideró que la conducta de las mujeres puede derivar en un asesinato, por lo que aseguró que en esta entidad esos crímenes no siempre pueden ser considerados un feminicidio y son investigados como un homicidio más. Y ahí tienen una gran responsabilidad. Hay una sentencia que te mandata no nada más a la Procuraduría del Estado de México, sino a todas las procuradurías a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio. Pero él dice que la conducta de la mujer es la que puede derivar en su asesinato. Desde ahí ya hay un... Ese es un claro ejemplo. O sea, estamos hablando como si dijera que esta niña que acaba de morir, Valeria, es responsabilidad de ella. Desafortunadamente, qué bueno que pones este ejemplo, porque como ayuda a aterrizar lo que conceptualmente hemos puesto sobre la mesa acerca de que es estructural y es sistémico, ¿no? Un procurador es... como lo que él dice representa desafortunadamente lo que dice toda una entidad, lo que dice la autoridad y lo que también cree mucha parte de la sociedad. Se criminaliza a las mujeres por ser mujeres, se les responsabiliza de su seguridad y de que nosotras tenemos que garantizar nuestra vida, y no es así. La responsabilidad de garantizar los derechos humanos es del gobierno y del Estado y las instituciones gubernamentales. Desafortunadamente, así como esta declaración del procurador de San Luis Potosí, hay en todos los niveles del sistema de consecución de justicia. Es cierto, Carmen, lo comentas tú. ¿Cuántas mujeres hay solicitantes de órdenes de protección? ¿Cuántas mujeres hay solicitantes de un servicio de refugio? ¿Y cuántas sentencias condenatorias tenemos?
es muy claro, o sea, no se requiere como hacer una matemática muy elaborada para ver que hay impunidad. ¿Por qué hay feminicidios? Porque se puede. ¿Por qué se matan a las mujeres? ¿Por qué las mujeres mueren a manos de sus...? Porque se permite y porque hay impunidad. ¿Hay mucho que hacer? Sí. Pero grandes niveles de impunidad, estamos hablando del 65%, el 95%, perdón, el 95% de impunidad. Sí, de impunidad y, bueno, eso es como la punta del iceberg, porque si empiezas a ver toda la problemática social que de ahí desprende, hay temas tan sensibles y tan complicados, por ejemplo, los niños, las niñas, los huérfanos de estas víctimas de feminicidio. ¿Quién se está haciendo cargo de estas criaturas? Tiene muchas consecuencias de carácter social, Mirna, pero vamos a regresar, si me lo permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un tema que llama la atención. Vamos a pasar de las muertas de Juárez a las muertas del Estado de México. Con esto volvemos. En el Estado de México, cientos de mujeres han sido desmembradas, calcinadas, torturadas y en otros casos sus cuerpos sin vida han sido abandonados en la vía pública, en basureros o lotes baldíos. Y en realidad es una realidad que se veía lejana y que solamente se vislumbraba en los recuerdos de Ciudad Juárez. Hoy hablaremos sobre los feminicidios, una epidemia que las autoridades no pueden controlar. Y es que justamente en el 2013, el gobernador del Estado de México habló sobre los feminicidios. Estas fueron sus palabras. Aquí las celebramos todos los días, porque diariamente estamos en contacto con las mexiquenses. Me he reunido con las mujeres de todas las regiones del Estado de México, he escuchado de viva voz sus necesidades. A partir de escucharlas, hemos generado políticas públicas que protegen socialmente a las mujeres. ¿Por qué la tasa tan alta de feminicidios en el Estado de México? Aquel recuerdo de Ciudad Juárez que aparentemente quedaba en la lejanía y hoy es una realidad aquí en la entidad mexiquense. Pero con contextos distintos. En Ciudad Juárez se hablaba de un patrón que eran mujeres de cierta edad, de cierta estatura, que trabajaban en maquilas, que en lugares la desigualdad económica que tenían ellas. En el Estado de México lo que más asusta es que no importa si si vives en la zona dorada, si vives en Naucalpan, si vives en una zona rural, si vives en Tejupilco, si vives en Amecameca, desapareces o te asesinan, no importando tu estrato social. O sea, cualquiera puede ser víctima. Mirna. Definitivamente cada contexto tiene sus particularidades y su manifestación de la violencia feminicida. El actuar de las autoridades y el tratamiento de la problemática tiene que ser en su contexto de manera diferencial y especializada para ver cuáles son aquellos factores que están propiciando y alentando la violencia feminicida, concretamente en los municipios, en distintas entidades federativas. Sin embargo, lo que es de manera transversal y subyace se puede y se da, y hay un incremento, y tú preguntabas, ¿cuál es el antecedente? ¿Por qué? ¿Desde cuándo empezamos a saber y a tener conocimiento de que las mujeres mueren por ser mujeres?
las asesinan. Y tienes toda la razón. O sea, este concepto de las muertas de Juárez, las mujeres no amanecen muertas por eso. Sí. Son asesinadas por ser mujeres y son víctimas de esta violencia feminicida de manera sistemática y estructural. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Pero también hay distintos factores socioculturales, socioeconómicos, lo mencionabas, ¿no? La condición de frontera en Ciudad Juárez, la condición del Estado de México, los distintos factores que hay en los contextos. Sin embargo, aquí sí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La alerta de género, desde que se creó la ley general para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia. Se crea ahí un mecanismo, así, y las legisladoras que lo implementan, ya mencionabas, hablaremos de las implicaciones como Marcela Lagarte, se preguntaban, ¿cómo hacemos para frenar justo esta situación de emergencia? Y pensaron en una alerta, así cuando hay un evento catastrófico de un huracán y demás, se levanta una alerta porque hay algo que hacer y todas las autoridades y la sociedad en su conjunto tiene que implicarse para resolverlo. De ahí viene esta idea del mecanismo de la alerta de género. Por eso la solicitud de la declaratoria de la alerta de género en los municipios, ahí donde se ha documentado la violencia feminicida. Pero estamos hablando de 61 municipios en México y 7 estados concretamente que viven bajo la alerta de género. Y en el Estado de México, tan solo 11 de los municipios están en esta alerta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en unos estados y en unos municipios se declara la alerta de género? Yo tengo una hipótesis y creo que tiene que ver donde se empieza a documentar la violencia feminicida, es donde hay presencia de sociedad civil organizada, donde se empieza justo a documentar y exigir, ¿no? Exigir que haya una respuesta por parte de las autoridades. Donde se exige la declaratoria de la alerta de género, tiene que ver también donde ha habido lo que mencionaba Yuritsi. La sociedad civil organizada, el ejercicio de la ciudadanía para la exigencia de los derechos. Creo que está ahí, corresponde de una u otra manera la exigencia de la declaratoria de la alerta de género. Ahora, que funcione la alerta de género, que las medidas que aceptaron los estados con la declaratoria también tiene que ver con esta implicación de la sociedad en su conjunto y las voluntades de todos los órdenes de gobierno. El tema es que ha sido malentendido el tema de la alerta de género. Ahí hay un gran problema. Le apuestan a la materia ya de impartición de justicia cuando los hechos ya están, que es un tema totalmente que tiene que ser atendido a la violencia institucional que se sufre en estas instancias de impartición de justicia, pero que implica a los ayuntamientos con sus responsabilidades, y los alcaldes no han entendido el tema de la responsabilidad tan grande que tienen, porque no le apuestan a la prevención. O sea, es culpa de la fiscalía, todo, pues órale, ¿no? A la fiscalía hay que meterle las baterías. ¿El alcalde se lava las manos? Sí, y los alcaldes tienen una gran responsabilidad en materia de prevención. Claro. ¿Qué política pública con perspectiva de género ha hecho cada alcalde a partir de su declaratoria de alerta de género en los municipios? Es una pregunta que les hacemos siempre. El caso de la alerta de género, ¿hablamos de un proceso de investigación o de una condena en contra de los estados porque no estás de acuerdo, Carmen? No, perdón, voy a decir esto. Yo no participo, estos discursos que están diciendo las compañeras siempre los han dicho. Los he escuchado N número de veces y voy a decir algo. Creo que conozco a esta... No, a ella no la conocía. Conozco a esta niña, Muciño. A Viviana. Ajá. Ustedes tienen una oficina en la Fiscalía de Género de Ecatepec. Sí. Ajá. Voy a decir algo. Perdón, no sé si fui la invitada ideal, pero... Claro que lo eres. Voy a decir algo. Estoy totalmente en contra de organizaciones como la tuya. ¿Por qué, Carmen? Las instituciones. ¿Por qué? Voy a decir una cosa. La clínica del ITAM, el observatorio, todo esto, pues tienen socios muy poderosos, ¿no? Como Carla Michel. Entonces yo soy una ciudadana de a pie. Soy una maestra de la FES Aragón. Y cobras
Carmen, no, y cobras. Ni siquiera estoy registrada. Claro que tienes tu organización y cobras. Es una colectividad. Y le cobras no nada más a ella, sino a tus socias. Y ¿Socias? esto, ¿No tengo socias? Pues sí, por eso se van, porque eres violenta, eres grosera y cobras. Y entonces, en esta discusión, que no te parece, pues no te parece. A ver, Yuritsi, vamos a esperar a que termine Carmen. Voy a decir algo. Y enseguida voy contigo, Mirna. Yo sé que cuando yo abro la boca, pasan estas cosas, ¿no? Yo creo, no lo creo, lo aseguro. Digo, aquí hay documentales donde yo misma he sido objeto de la violencia institucional, donde aquí hay un y eso documento. No niega, Carmen, pero no puedes estar agrediendo a las demás personas porque no están de acuerdo con tu pensar. A ver, sí, entonces vamos a dar oportunidad de que Carmen que ha sido violentada. Claro, por eso has hecho esto es de un magistrado. Cosas. De un magistrado donde aquí dice un magistrado que yo no puedo ser objeto de violencia de género porque soy académica. Así literal. Porque, ¿cuál es el objeto legal en cuanto a pero esta esto pasa situación? con muchas mujeres. Sí, claro. Lo muestro porque yo traigo la documental y esta situación es muy grave, ¿no? Y la otra parte es que voy a decir, no estoy de acuerdo en los discursos institucionales, lo que estábamos hablando hace un momento. Esto lo voy a decir porque definitivamente son magistrados que dices, ¿dónde está la perspectiva de género, no? Justo. La perspectiva de género que se ha enarbolado tanto que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia con el caso de Mariana Lima Buendía, en donde se les ordena, ¿no?, que todos los delitos cometidos en agravio de mujeres se juzgue con perspectiva de género, todos los delitos en agravio de mujeres. Entonces la otra parte es que ninguno de estas perspectivas de género dentro de la alerta de violencia de género y los protocolos de intervención inmediata en el Estado de México se llevan a cabo. Carmen, falta sensibilidad por parte de las autoridades y esa sensibilidad que tenga que ver con una perspectiva de género, es lo que nos estás tratando de decir. Yo creo que más que la sensibilización, aparte, yo creo que con la conciencia viene la sensibilización, que no existe. Sí, definitivamente es como funcionaria pública, como directora de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, asumo que necesitamos fortalecer todos los mecanismos de atención y acompañamiento a víctimas. Estoy completamente de acuerdo y no puedo sino reconocer que ante una sentencia de alguna autoridad en donde por un estereotipo, o sea, una académica no puede ser víctima de violencia de género. Cualquier profesional, supuesto, ¿no?, que sí. Todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género y lo compartíamos hace rato antes de entrar al aire. Desafortunadamente, la violencia de género es una problemática transversal que se manifiesta en todos los grupos poblacionales, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los contextos sociales. De ahí que es tan complicado el abordaje y revertir sus efectos, Hay ¿no? algo que llama la atención, Mirna. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en diversas ocasiones ha manifestado que la Procuraduría no le da acceso a los expedientes. ¿A qué puede deberse el hecho de que no tenga acceso a estos expedientes, a que no tenga el acercamiento directo con los casos? Ese es un problema no de ahorita. Tiene años que la Procuraduría del Gobierno del Estado de México, o ahora Fiscalía, no da acceso a los expedientes a nadie. Hasta que haces, como lo hizo un periódico, haces tu trámite de mucho tiempo, hasta a veces litigioso, para tener acceso a esa información. Sí. Ahora ya la publicaron, pero a raíz de esa circunstancia, de un litigio que tuvo un periodista para tener acceso a esa información. ¿Por qué? Nunca lo entendimos. Nunca entendimos por qué la Fiscalía no quiso dar acceso a esa información libremente, cuando los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a saber, a estar informados. Entonces, ese es uno de los temas que me encantaría preguntarle al fiscal, y me encantaría decirle, pues, ¿por qué no da acceso ni siquiera a la Comisión de Derechos Humanos? Mirna. Justo este tipo de procesos se abren y se evidencian cuando la ciudadanía demanda
el debido proceso, ¿no? Y es por eso que no podemos caminar de manera distante, colectivos, organizaciones de la sociedad civil. De verdad, lo que hemos hoy por hoy avanzado, la agenda institucional en materia de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, así como para garantizar la vida libre de violencia, tenemos que hacer el reconocimiento que han sido los colectivos feministas, las organizaciones de la sociedad civil, quienes han empujado el tema y en la agenda institucional. Ahora bien, no pero hay una Estado, eso no existía en el Estado de México. No había activistas, ni había organizaciones. Pero sí había víctimas. Sí, ese es el gran tema. Yo creo que lo que dice esta Mirna es algo muy importante, ¿no? Para empujar en el Estado de México, yo voy a hablar del Estado de México en este momento porque creo que es el estado con más flagelos y pandemias en cuestión. Yo no lo llamaría una epidemia, ¿no? Pandemia, sí, porque es a nivel mundial. Platicaba yo con Malú Andrade y decía, es que esto ya es una pandemia, Carmen, no es una epidemia. Yo creo que esta parte también, ¿no? Estamos hablando de los feminicidios, pero también los feminicidios y las desapariciones de las mujeres que se dedican a la defensa de las mujeres. Lo platicaba yo con una compañera, una activista que pues es hija de Norma Andrade, ¿no? Malú. Y decíamos, ¿cómo vamos a organizarnos, Carmen, para hacer frente a esto que está pasando, ¿no? Yo creo que estamos ante una violencia estructural y cuando hablamos de violencia estructural estamos hablando que viene, es ascendente, ¿no? de arriba hacia abajo, porque la sociedad en sí, voy a hablar de las mujeres, siempre se ha dicho que las mujeres son culpables de crear a los machistas, que ellas tienen la culpa de que hay un macho, que hay un feminicida, todo esto. Nosotras mujeres decimos que no. La cultura no se ha formado por las mujeres, se ha formado por los hombres. Por todos. Exacto. Y viene aterrizando un rol específico que nosotras llevamos en una sociedad, ¿no? Que al final del camino, como dicen, las mujeres son culpables de que haya machistas, de que haya golpeadores. ¿Por qué? Porque las mujeres pero somos pasarle la factura otra vez a las mujeres. mujeres. Voy a hacer un comentario. Pero esa es la parte en donde a nosotros nos etiquetan, estigmatizan y nos pasan la factura. Carmen, un comentario en donde pasan la factura de esta manera es el caso de Valeria. Exacto. En donde la respuesta por parte de las autoridades, la respuesta que le dan a la madre de Valeria es, seguro se fue con el novio. Esa respuesta en muchos casos es aplicada por las autoridades. Estamos hablando de omisión, estamos hablando de sumisión, estamos hablando discriminación. Ese es y estereotipos, ¿no? La discriminación es como el eje central de la violencia de género. El creer que somos ciudadanas de segunda o ni siquiera ciudadanas, al no considerarse que tenemos derechos. Pero discriminación que vive incluso en las autoridades. Así es, pervive, porque como lo decía Carmen, es estructural y la cultura no solo la sustentan las instituciones, los hombres, las mujeres, es algo que se reproduce sistémicamente. Así, de ese tamaño y de esa envergadura, tiene que ser la respuesta para poder resolver en materia de prevención, en materia de atención. Tenemos una deuda histórica en materia de atención a las víctimas y eso quiero dejarlo claro y estamos de acuerdo. Yo te haría una pregunta a ti como institución. Representante de institución. Bueno, voy a hablar como una institución, bueno, la que vienes representando. Sí. Yo te preguntaría, la prevención, si yo le apuesto mucho a la prevención, definitivamente, pues soy pedagoga, ¿no? Sin embargo, no sé si tú conozcas la campaña que hay de prevención en el Estado de México, que dice que es un cartel, que es lástima que no lo traje, donde hay una foto, vamos a hablar de una familia nuclear, porque es lo que emblematiza esa campaña, en donde están dos chicas, dos mujeres de esa familia nuclear, y se ve cómo se arranca la foto de ese cartel. Entonces, nosotros como fundación... Que no nos las arranquen de la vida. Que dice, no permitamos que las arranquen de nuestro lado. Entonces, nosotros hicimos un pequeño sondeo, las compañeras y yo, en donde le preguntamos a 100 mujeres, no más, alrededor de la Fiscalía de San Agustín.
Y eso nosotros se lo presentamos a la subprocuradora de género del Estado de México. Y luego le digo, oye, ¿qué es lo que te dice comunica esta imagen, no? ¿Qué sientes, qué percibes? Ay, pues que me quieren matar. Así, literal. Esa campaña es parte de la alerta de violencia de género, ¿no? De las recomendaciones. Sí, que está de la haciendo el alerta. Estado, ¿no? Yo pregunto como institución, ¿realmente creen que con 10 carteles que peguen en un municipio, con una población de... Ecatepec es un municipio más pequeño que Neza geográficamente, pero más grande en población. Ajá. Sí, mira. En 100 carteles, no. Vamos ¿No? a hacer una pausa. Sí. Antes de regresar con las soluciones, vamos a dejar puesta esta pregunta sobre la mesa. ¿Verdaderamente estas campañas de prevención que han implementado las autoridades están funcionando o no? Pero antes de hablar de eso, vamos a abordar el tema de los feminicidios como una pandemia que se ha extendido y que está fuera de control. Con esto volvemos. Una relación basada, esa conducta violenta, en una relación desigual de poder. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hacemos con esta relación desigual de poder? ¿Cómo hace el juez para saber cuándo está frente a una relación desigual de poder para que la violencia que vio en la muerte de esa persona, de esa mujer, sea calificada de violencia de género? Hoy los feminicidios son una pandemia. Ya lo decíamos antes del corte, son una pandemia. Tan solo en México mueren 7 mujeres al día. Sin embargo, países como El Salvador, como Honduras y como Guatemala presentan cifras aún más altas que las de nuestro país. La gran incógnita es ¿por qué? ¿Se debe a que estos países forman parte del corredor del narcotráfico? ¿O cuál es el origen de estos altos índices de violencia en contra de las mujeres en países de Centroamérica? A mí me gustaría como dar porque no solamente damos el acompañamiento y hacemos estudios de género en la organización, sino hicimos estudios, estadística hemerográfica y de los casos que nosotras atendemos en el estado. Solo del año pasado, porque ahorita pues sigue contando y la verdad te diría una cifra hoy y mañana es otra, porque así está de terrible el Estado de México. Entonces, el año pasado en Ecatepec fueron 39 muertes violentas de mujeres. En Naucalpan fueron 17, Toluca 16, Chimalhuacán 15, Chalco 13, Nezahualcóyotl 12, Tultitlán 11, Ixtapaluca, Nicolás Romero y Tlanepantla 9 en cada uno de estos. Tan solo en el Estado de México. Así es, y 7 en Cuautitlán Izcalli. Si proyectamos estas cifras a nivel internacional, México, ¿qué lugar ocupa en comparación con todo este mundo que hay de crimen? Que por cierto, en pantalla, permítanme hacer este paréntesis, en pantalla estamos viendo un mapa que María Salguero creó a través del Google Maps, en donde esta mexicana, en un acto de seguimiento de valentía, de documentar como tal los casos de feminicidios, le ha puesto nombre a cada una de las personas que han sido víctimas de ellos. Así es como está nuestro país. ¿Y cómo está en comparación entonces con otros países del mundo? Ya hablábamos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. ¿Hay una relación directa entre casos del narcotráfico, del crimen organizado con los feminicidios? Es que esa es otra cosa. Si no aparece que eso es lo que nos da mucho coraje y tristeza, que si dice crimen organizado, ya lo descartan como muerte violenta. Yo creo que hay una parte importante.
y espero que tú puedas tener acceso a esa información, igual que tú. El hecho de que dentro de la colectiva que tenemos nosotras, hay 2 chicas que son egresadas de la UAM. Su tesis de ellas es sobre feminicidios, pero lo quieren vincular con la desaparición forzada de mujeres. Y de verdad que el leer su trabajo de investigación a mí me deja impactada. Y a mí sí me gustaría, si ellas ahora sí que dan su autorización, que vieran la documentación que tiene. Pues estamos hablando que la tesis es un trabajo de investigación, ¿no? Y yo sí creo y comparto con ellas el hecho de que las desapariciones forzadas de mujeres tienen mucho que ver con los feminicidios, por supuesto. Claro. Imagínate que se logre documentar todo esto de las desapariciones de mujeres. O sea, podríamos hablar de trata de personas, sí, de esta desaparición forzada en relación o el vínculo con las mujeres con asesinadas. Los feminicidios, a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Mirna. Definitivamente cuando hay, y no lo digo yo, lo dicen muchas antropólogas, feministas, investigadoras, cuando el contexto social es complejo, donde hay violencia, contextos de guerra, Centroamérica, ¿no? Tiene ahí la herencia de la guerrilla y la inestabilidad social. Siempre los grupos vulnerados, que no vulnerables, como somos las mujeres en el mundo y que se caracteriza justo por ser como donde se rompe el tejido social, ¿no? Donde se rompen las posibilidades de acceso al desarrollo, a una vida libre de violencia, al ejercicio de derechos. Definitivamente en un contexto violento, donde hay narcotráfico, donde hay presencia de grupos de delincuencia organizada y toda la fenomenología social que estamos constatando en Centroamérica, en México, con el conflicto del narcotráfico, desapariciones forzadas, las mujeres y los grupos vulnerados están muchísimo más expuestos y evidentemente va a haber un despunte, ¿no? Ahora hay algo bien interesante que también tenemos que poner sobre la mesa. Hay una reacción sistémica de la estructura patriarcal al avance de las mujeres. ¿A qué te refieres con una reacción sistémica, Mirna? El castigo y la sanción de la cultura misógina por el avance de las mujeres. Y un ejemplo claro es lo que ahora se ha puesto sobre la mesa, el tema de la violencia política. Solo a partir de que por la incidencia de las mujeres organizadas, de partidos políticos, para garantizar la participación de las mujeres en la política y garantizando lo que es la paridad y obligando a los partidos políticos a que sí o sí tienen que registrar el mismo número de candidatas, viene una reacción virulenta para sancionar justo la transgresión de lo que mencionaba hace algunos minutos Carmen, en el espacio público. ¿Pero qué relación tiene este tipo de violencia política con los feminicidios? Toda es violencia de género. Los feminicidios... Pues es el claro ejemplo de lo que acontece. Los feminicidios, y ha habido feminicidios, el caso de una alcaldesa en Morelos, y muchos otros casos que se están documentando en uno de las modalidades de violencia que es la violencia política, ¿no? Hay muchos tipos y modalidades de violencia, todos resultado de esta discriminación estructural. Ahora, ¿por qué? La indolencia, la falta de sensibilidad de los jueces, los ministerios públicos, definitivamente sí se requiere un proceso de sensibilización, capacitación, pero también es un asunto de ética pública, de ejercicio público, atendiendo a los más altos estándares en materia de derechos humanos. No es que queramos en el servicio público, estamos obligados para poder hacerlo desde perspectiva de género. Pero hay un tema importante. No hay una sanción a ningún servidor público que no haga su trabajo. Entonces, no hay consecuencias para el servidor que no levantó la denuncia de esta niña de Nesa. No hay sanciones, no
no hay nada que les diga, no, ya no lo hagan. Del caso de Valeria. Sí, o sea, no levantaron la denuncia inmediatamente porque aparte es un municipio con alerta, tendrían que haberlo hecho inmediatamente. Claro. En respuesta inmediata se tenían que haber hecho las células de reacción inmediata que tiene que tener el ayuntamiento junto con otras policías. No hicieron absolutamente nada de eso, hay una negligencia y no se va a castigar, o cómo le van a hacer. Entonces, lo que nosotras hemos venido observando, que la impunidad, no nada más en la violencia institucional, sino lo que tienen que hacer es que tiene que haber penas severas para esos funcionarios que no hagan bien su trabajo, que no integren bien una carpeta de investigación. Claro, si la carpeta de investigación no está bien integrada y por eso anda un feminicida, un violador afuera, pedimos que sea igual la pena para ellos. La realidad es lo que en algún momento Carmen mencionaba. Dentro de todo esto, si analizamos verdaderamente cuál es el proceso que siguen o verdaderamente cuántos de los delincuentes están en proceso, es un número muy bajo, Carmen. Yo voy a decir algo, ¿no? Vuelvo a repetirte, yo no soy para nada institucional, aunque trabaje en una institución que es la UNAM, yo no soy institucional, siempre he tenido cierto tipo de denostaciones por hablar como hablo, pero bueno, a final de cuentas es la chamba que yo elegí de acompañar a mis compañeras, valga la redundancia. ¿Te llevas hasta botón de pánico? Sí, traigo un botón de pánico y creo que tú mejor que nadie sabes que un botón de pánico no te lo dan nada más porque sí, ¿no? Yo creo que yo podría hablar en todos los ámbitos, porque he participado en todos los ámbitos como víctima y aparte he conocido y he denostado y he peleado directamente con las autoridades, con todas. Ahorita que venía con la reportera, con la periodista, en la fundación donde estoy yo, había otras chicas, pero no, obviamente no tenían un sueldo, ¿no? Muy jóvenes ellas. La licenciada Lupita, que amo a esa niña, pero tenía que trabajar para ganar un dinero. En la fundación obviamente no hay sueldos, para nada. En la actualidad soy la única que se hace cargo de todos los acompañamientos, porque es en todos yo sí creo que para que tú puedas acompañar a una persona, por ejemplo, hay 3 casos de feminicidio en la fundación, y voy a decir el nombre porque él me dio autorización. Jorge García es familia, es sobreviviente. Hubo un doble feminicidio en Ecatepec el 16 de marzo de este año. Ecatepec por el Sagitario 5, por el panteón que está atrás de Plaza Aragón. 2 mujeres las asesinó la pareja, a la mamá y a la hija. Se levantó la denuncia, nosotros llevamos el acompañamiento. Y no hubo una respuesta. El feminicida está libre. Nosotros publicamos la foto del feminicida. Jorge no tiene medidas de protección. Y esto ya tiene que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses y no hay respuesta. Nuevamente. Entonces, ¿cuál es la parte en donde realmente nosotros, que somos los que reciben directamente el embate de la violencia institucional? Por eso es que yo alzo la voz y digo, es que es mentira, ¿no? Y puedo escuchar discursos, pero la realidad es otra. Carmen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a volver con qué es necesario entonces para erradicar todo este problema que ha lacerado tanto a la sociedad, que hoy nos hiere y que continuamos viviéndolo día a día, los feminicidios en nuestro México.
El fenómeno de los feminicidios ha salido de entre las sombras para poner en jaque a una sociedad en la que reina la impunidad. El gran cuestionamiento es ¿qué hace falta? ¿Cómo frenar estos feminicidios? Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho que los esfuerzos de las instituciones del Estado no han sido suficientes. Hablamos de autoridades omisas, de autoridades sumisas, con una venda en los ojos. Vamos a concluir. Entramos en este bloque de conclusiones. ¿Qué hace falta para frenar los feminicidios? ¿Qué se necesita? Carmen, empezamos con Carmen. ¿Qué se necesita? La organización de nosotras las mujeres también, eso es primordial, la organización de nosotras como mujeres ciudadanas de a pie, porque algo que es real, en el Estado de México se castiga la pobreza, no el delito. La otra es que no voy a pedir que las autoridades tengan voluntad porque no lo van a hacer. Estoy hablando de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que es Alejandro Gómez Sánchez, es el fiscal general del Estado de México, y que no hay una posibilidad de diálogo con él y que haya una verdadera resolución y solución a la pandemia que son los feminicidios. Eso es lo que diría. Y atentos al trabajo del nuevo gobernador Alfredo del Mazo, porque él hizo muchas promesas de campaña, ya que Erubiel Ávila... Falta que le traigan su constancia mayoría. Todavía candidato. Bueno, este cuate, el que Erubiel Ávila nos deja muchas deudas a las mujeres mexiquenses y que definitivamente sus discursos que ha tenido de despedida de su gobernatura, decir que han bajado la tasa de feminicidios es una aberrante mentira, y que nosotras las mujeres que hemos sido sobrevivientes de esos embates de violencia feminicida sabemos lo que tenemos que hacer. Las víctimas somos la realidad de las que podemos aportar para el trabajo de las instituciones. Es un llamado de atención entonces para el fiscal y para el gobernador del Estado de México. Exactamente. Mirna. Bueno, sin duda el ejercicio de ciudadanía, que es lo que dices, las mujeres unidas, no solo mujeres, sociedad en su conjunto, conociendo, exigiendo los derechos, empujando la agenda institucional en materia de garantizar a mujeres, hombres, niños, niñas una vida libre de violencia. A nivel institucional, responsabilidad y ética pública. Actuar conforme a los estándares en materia de derechos humanos, no hay mucho para dónde hacerse, ya está trazado el camino. Hay que actuar en apego en materia de derechos humanos. Comentarles que estamos por publicar una guía para la ayuda inmediata a víctimas indirectas y sobrevivientes de feminicidio en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, justo atendiendo a esta necesidad de reforzar la atención y el acompañamiento a víctimas desde un enfoque psicosocial, contemplando con toda la debido cuidado, el contexto y las implicaciones que hay para justo atender nuestro objeto institucional, que es la atención y el acompañamiento en materia de víctimas. La voluntad política, que todo el mundo decía esa con que se come y demás, bueno, pues con ética pública, corresponsabilidad. Hay un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Instituciones se han creado. El funcionamiento de las mismas depende, repito, del sistema estatal. El Estado somos todas, sociedad y gobierno. La responsabilidad es institucional y del gobierno. Trabajo pero conjunto es lo que dices, Mirna. De manera aislada no lo vamos a lograr. Yuritsi. Bueno, yo como propuesta, no solo con voluntad política, a mí sí me gustaría que le pusieran como nombre y sanción a quien no haga nada en contra de la violencia. Sancionar a funcionarios públicos que no actúen conforme a la perspectiva de género. Así es. Y que no resguarden los derechos humanos de las mujeres. También creo que es un compromiso de las y los que estamos trabajando en materia de derechos humanos, que todas distribuyamos nuestro conocimiento en esa materia, que las mujeres sepan que tienen derechos, cómo ejercerlos y cómo exigirlos. El reconocimiento de sus derechos que ya están. Simplemente tienen que reconocerlos, pero la sanción desde los ministerios públicos que no hacen su trabajo, los ministeriales, el policía de a pie, hasta los alcaldes, diputados, quien no haga, jueces, magistrados, quien no haga un buen ejercicio del derecho de las mujeres, tiene que ser sancionado y que se vaya del cargo. Tampoco. Carmen, ¿quieres agregar algo más?
¿Puedo? Estamos finalizando. Bueno. Muy breve, por favor. Te voy a decir esto como es. Yo no soy una mujer que se calle. Y solo se me hace, o sea, lo que escucho en esta mesa, digo, respeto las opiniones y son los discursos que siempre hemos escuchado las mujeres. Las voluntades no existen de verdad. Ni el interés por las mujeres, estoy hablando, en todo el país, porque Puebla también está del nabo. No existe la voluntad política, es lo que Para las quieres mujeres. decir. No existe ni voluntad en situación jurídica y política menos. Yo sí vuelvo a decir, y como se lo he dicho, el botín político del Estado de México es esa famosa alerta de violencia de género que es letra muerta hasta la fecha, y las mujeres. Eso es lo que acabo, pero como decimos las mujeres y yo, hasta la victoria siempre, y somos las sobrevivientes del Estado de México. Hasta la victoria siempre. Podemos decir que habría que estandarizar políticas para que verdaderamente haya una mano dura en el tema de los feminicidios, actuar con perspectiva de género, pero también poner un alto a la negligencia criminal que se vive, no nada más en el Estado de México, no solo en México, sino también a nivel internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Pase una excelente noche.